Buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Les comento empezando la segunda clase de funcionamiento de la motocicleta. Ya estoy tratando de conectar mi camarita. Vamos a ver qué pasa. Bien, me parece. Vamos. Hola, hola, amigos míos. Ya les mando un saludito especial a que me acaba de saludar a través de la sección de preguntas. Ya, y bien para Joana, para Max Dorvilus y Rodríguez. Me parece que Joana, Max y Patricio es primera vez que vienen. Cuéntenme si es así. Lo pueden hacer a través de preguntas que está aquí abajito, ¿ya? Denle ahí a todo lo que quieran consultar, preguntar, opinar, reclamar. Max Torbilus levantó, ¿ya? Vamos a ver. Quinta clase, dice Patricio. Disculpa, pero no recuerdo tu nombre en este momento, no familiar por lo menos, ¿ya? Max, si quieres comentar algo, recuerda que está en la sección de... Ahí está. Sí, es mi primera vez. Perfecto, Max. Ya ahí sí le achunté. Perfecto, perfecto. Entonces estamos empezando. ¿Ya? Joana, también cuéntame si es tu primera clase o no. Y lo otro es que ojalá me pudieran comentar desde dónde se están conectando. ¿Ya? Coméntenme desde dónde se están conectando y también cuéntenme si es que ya tiene o no su hora para rendir su examen municipal. Ya, ayer nos quedamos en el sistema de lubricación. Ya, vamos a retomar ese tema el día de hoy. Patricio Rodríguez me dice que el 24 de octubre tiene la segunda oportunidad. Y César Bajani dice, desde Santiago tengo hora el último de este mes. Perfecto, ya, súper bien. Entonces recuerden, ¿cierto? Como siempre les digo, que hacer muchos test es muy importante, ¿ya? Ya, entonces vamos a continuar hablando del sistema de lubricación. Para empezar, vamos a hacer la diferencia entre los motores de 2 y de 4 tiempos. En los motores de 2 tiempos, el lubricante va mezclado con el combustible. Ya en algunas motos se echa separado y la moto solo lo mezcla. Y en algunas otras motos, que creo que es la mayoría, se mezcla afuera, ¿cierto? Se echa una proporción de, se echa una cantidad, ¿cierto?, de combustible por una cantidad X de aceite, ¿cierto? Eso se mezcla, se echa el estanque y con eso se hace funcionar el motor, ¿ya? En el caso de los motores de 4 tiempos, en el caso de los motores de 4 tiempos, es muy importante que el aceite no se mezcle con el combustible, ¿ya? ¿Por qué? Porque el motor de 4 tiempos lo que quiere hacer es evitar la quema de aceite. La inmensa mayoría de las motos que circulan en la actualidad, para qué decir los autos, los camiones, los buses, en realidad todo en la actualidad que anda en la calle usa motor, ¿cierto?, de 4 tiempos, ¿ya? Por lo tanto, la inmensa mayoría de los vehículos, ¿cierto? De hecho, me atrevería a decir que por lo menos el 99% de los vehículos que ustedes conocen, de un familiar o algo así, va a ser, ¿cierto?, de 4 tiempos. Ahora, algunos de ustedes me podrían decir, ah, pero mi auto es de 4 tiempos y está quemando aceite.
Sí, eso puede pasar, pero es un mal funcionamiento del motor, ¿ya? En el caso, siempre en el caso de un motor de dos tiempos, quema aceite de forma natural. Un motor de cuatro tiempos puede quemar aceite también, pero es una falla, es algo que está mal, ¿ya? Ahora, hay ciertas marcas, ciertos motores que consumen un poquitito el aceite, ¿ya? Es decir, que queman una pequeña porción de aceite, pero lo ideal sería que no lo hiciera, ¿ya? Lo ideal sería que nunca se mezclara el aceite con el combustible en los motores de cuatro tiempos. Max Dorvilus dice, tengo cita el 23 de noviembre. Disculpa, profe, no te saludé. No importa, Max, no hay problema, ¿ya? Que me hable, cuenta como saludo, ¿ya? Les comento que para mí es súper interesante que ustedes me vayan hablando, porque la verdad que hacer clases online, ¿cierto? Sin que ustedes tengan, por ejemplo, cámaras abiertas, igual es un poquito como, ¿cómo decirlo? Como no poco motivante, pero quizás cuesta meterse más en la clase, por decirlo así. ¿Ya? Por eso yo trato a ustedes de llamarlos por los nombres y de que tengamos intercambio de comunicación, ¿cierto? A través de la sección de preguntas, ¿ya? Así que lo que les quiero decir con esto es que cualquier cosa que quieran decir, si quieren contar una anécdota, si quieren tirar una talla, por ejemplo, que sea entretenida así, lo pueden hacer. Ya estamos en un espacio relajado, ¿cierto? En donde estamos aprendiendo, pero también valen, ¿cierto? Todas las opiniones o todos los comentarios que ustedes quieran hacer, ¿ya? Dice, en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? Entonces ya tenemos claro el tema de los motores de dos y de cuatro tiempos. Y lo que deberíamos, ¿cierto?, explicar un poquito mejor es que, por ejemplo, este motor que está aquí, que es como que se le hicieron unos rayos X, ¿cierto? Fíjense que en la parte baja del motor está guardado el aceite, ¿ya? Ese aceite permite, ¿cierto? O ese pozo de aceite, por decirlo así, ya que en realidad se llama cárter, permite que el aceite esté esperando a ser de nuevo retornado al circuito de lubricación. Todas estas rayitas que ustedes ven así son unas especies de tuberías, ¿ya? Que puede ser una tubería propiamente tal, o puede ser un túnel, por decirlo así, tallado en el metal, que permite el paso de aceite de un lugar hacia el otro, ¿ya? Súper importante entender, ¿cierto? Que sin aceite el motor no me va a durar nada, ¿ya? Lo otro importante, lo otro importante de saber es que el motor, ¿cierto? Eh, en este caso es un motor refrigerado por aire, ¿ya? ¿Por qué vamos a decir que es un motor refrigerado por aire? Porque fíjense que tiene esta estructura, ¿ya? Como de aletas, como de aletas disipadoras de calor, ¿ya? En realidad son eso, ¿ya? Y van a haber veces en las cuales un motor como este va a tener un radiador de aceite, entonces va a salir una línea de aceite hacia el exterior del motor, ¿cierto? Se va a ir un radiador, va a pasar por el radiador y se va a enfriar, ¿ya? Un poco, le va a ayudar a enfriarse un poco. Eso no quiere decir que la moto sea enfriada por aceite, ¿ya? Sigue siendo enfriada por aire. En el fondo hay dos grandes categorías, las enfriadas por aire y las enfriadas por líquido, que nos referimos a una moto enfriada, ¿cierto?
por líquido refrigerante. Líquido refrigerante, recuerden que es agua destilada, ¿ya? Más un aditivo especial que cambia sus propiedades un poquito para ser un poquito mejor. Ya después en la parte de refrigeramiento vamos a ver eso, ¿ya? O de refrigeración. Entonces, recuerden, ¿cierto? Que el aceite tiene que moverse dentro del motor. Yo puedo tener todo ese aceite ahí, pero si no tengo el aceite en movimiento, el aceite no va a subir, no va a lubricar y el motor se va a morir así de rápido, ¿ya? Entonces, el aceitito, ¿cierto? El aceitito necesita estarse moviendo, ¿ya? Otra cosa importante es que las motos usan poquito aceite, ¿ya? Por lo menos la mayoría de motos que normalmente son de cilindradas pequeñas, usan poquito aceite, ¿ya? Por lo tanto, cuando le voy a cambiar sobre todo aceite a una moto que usa 1 litro de aceite o a lo más 2 litros de aceite, yo creo que tengo la posibilidad, o la mayoría de las veces voy a tener la posibilidad de comprar un aceite relativamente bueno, ¿ya? No digo el más caro, pero no el más barato por lo menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le compro un mejor aceite a la moto, voy a tener inevitablemente mejores prestaciones, ¿ya? Sistema eléctrico, dice, la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente, ¿cierto?, agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? Entonces nos pasamos ahora a hablar, ¿cierto?, del sistema eléctrico, ¿ya? Precisamente vamos a hablar de la batería. La batería, queridos amigos, es una pieza fundamental en la mayoría de los vehículos, en este caso en las motos, ¿ya? ¿Puede haber una moto sin batería? Sí, puede haber, ¿ya? Pero la verdad que en la actualidad prácticamente no hay, no existen motos sin batería. Entonces, entonces, la batería, ¿cierto? Lo que hace es, lo que hace es acumular energía eléctrica para el momento de la partida, ¿ya? Se utiliza, entre otras cosas, también como un colchón de energía cuando la va produciendo, ¿cierto? El alternador, ¿ya? En el caso de los vehículos. En el caso de las motos, lo que produce la energía no es un alternador, sino que es más bien un magneto, que son más o menos lo mismo, ¿ya? Así como en aspectos ultra generales, son más o menos lo mismo. Son los que producen la energía eléctrica a partir del movimiento y que recargan nuestras baterías. Con respecto a las baterías, y aparte de lo que leímos acá, ¿cierto? Yo les quiero decir que si una batería presenta algún tipo de anomalía, sí o sí debe ser reemplazada. ¿Anomalía como cuál? Sobre todo si se calienta o si se ha inflado, ya necesitamos sí o sí cambiarlas. ¿Por qué? Porque las baterías dentro de ellas pueden entrar en corte. Si entra en el corte la batería dentro de ella, ¿cierto? Lo que va a pasar es que vamos a eh, tener una explosión, ¿ya? Y una explosión violenta, muy parecido a una bomba, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello, ¿ya? Las baterías explotan y las baterías de la moto o de los autos no son la excepción. Por favor, denme un segundito, estoy un poquito constipado. Denme un segundito y vengo al tiro.
Ya amigos, estoy de vuelta. Todavía no vuelve la cámara, pero estoy de vuelta. Les pido disculpas ya, pero estoy como un poco resfriado. Ya, entonces estábamos hablando de que la batería, ¿cierto? Puede fallar, ¿ya? Y ante cualquier anomalía, por ejemplo, las más comunes son que se caliente o que algún lado de la batería o todos los lados se empiece a hinchar. Esas baterías no se pueden seguir ocupando por ningún motivo, ¿ya? Y otra cosa importante es saber que las baterías normalmente duran entre 2 y 3 años, ¿ya? Entonces, si yo quiero que nunca me falle, la puedo cambiar inclusive un poquito antes de que me dé la primera falla, ¿ya? Eso quiere decir que yo le dé 3 años, por ejemplo, la batería, si no me ha fallado, la puedo cambiar igual porque la verdad que mucho más tiempo probablemente no va a durar, ¿ya? Entonces, ojo con eso ahí, ¿ya? Si bien es cierto, no se cambian por kilometraje, lo normal es eso, que las baterías no duren tanto más tiempo de unos 3 años, ¿ya? Entonces dice que eh, tienen las baterías, ¿cierto? Ácido sulfúrico en su interior, ¿ya? Antiguamente la batería venía con agua destilada y ácido sulfúrico, ¿ya? Así en forma de agua o de líquido, muy acuoso, por decirlo así, ¿ya? En la actualidad, muchas de las baterías que se utilizan en motocicletas y también en vehículos son de libre mantenimiento y traen una especie de gel adentro, ¿ya? Para las motos quedan más baterías con líquido, ¿ya? Pero les quiero decir que de ese líquido se cuiden, ¿ya? Porque obviamente les estoy comentando que contiene ácido sulfúrico y eso podría ser muy corrosivo para la piel, ¿cierto? Para la ropa, etcétera. Ya podría generar quemaduras, etcétera, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Y luego vamos a hablar de una parte muy importante de cualquier vehículo en realidad. Podría ser de la moto, pero en verdad es de cualquier vehículo porque todos traen fusibles desde el año de la pera que los vehículos traen fusibles. De hecho, los fusibles, desde que existe la corriente, ya es que son necesarios los fusibles. Ya no sé si se inventaron al mismo tiempo, pero hay sistemas de fusibles que son muy, muy antiguos, ¿ya? ¿Y qué es un fusible? ¿Ya? Yo siempre les digo que para mí fusible es como decir fundible, ¿ya? Es un elemento fabricado especialmente para que se funda o se derrita, ¿cierto? A una cantidad específica de amperes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la circulación de la corriente eléctrica por un circuito, ¿cierto? Produce temperatura, ¿ya? Y si yo hago circular más corriente de la que el circuito puede soportar, voy a producir más temperatura. Y ahí entran los fusibles, ¿ya? Imagínense que los fusibles son para proteger los cables. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez un cortocircuito en un cable, se podrá haber dado cuenta que cuando hay un cortocircuito, queda quemada la parte donde se generó el cortocircuito, ¿ya? Aunque sea un pedacito chiquitito, pero queda quemado, queda negro, queda carbonizado, etcétera, ¿ya? Entonces, los fusibles buscan que eh, cuando pase eso, ¿ya? Cuando hay un cortocircuito, no se dañe el circuito completo, sino que solamente se corte el fusible, ¿ya? Para ello, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? ¿Cierto? Que nosotros respetemos el valor nominal de cada uno de los fusibles que estamos utilizando, ¿ya? Si, por ejemplo, encontramos fusibles de 10 amperes en nuestra moto, que es muy normal encontrar de 10 amperes, que son de color rojo normalmente, ¿ya? Si encontramos estos fusibles en la moto, no podemos ponerle un fusible de 15 amperes o de 20 amperes. En realidad, no podemos nunca cambiar la capacidad, ¿cierto?, de los fusibles. ¿Por qué le digo esto? Porque imagínense que a veces tengo un cable, ¿cierto? Imagínense que este es un solo cable,
Si este cable entra en cortocircuito, se va a quemar y se va a incendiar inclusive. Le van a salir llamas, ¿ya? Para que eso no pase, el cable se corta y se une los dos extremos del cable, ¿cierto? Con un fusible que hace una especie de puente, ¿ya? Ese puente está fabricado específicamente para que en caso de que la temperatura en el circuito se eleve, se derrita y corte el paso de la corriente. Al cortar el paso de la corriente, ¿cierto? El circuito pierde temperatura rápidamente y los daños no existen, ¿ya? Es muy importante, ¿cierto? Es muy importante entender cómo funcionan los fusibles, ¿ya? Lo primero es lo que ya dije. Si hay un cortocircuito, una falla en el sistema que produzca un exceso de temperatura que pueda dañar el circuito, el fusible se va a derretir y va a cortar la corriente, ¿ya? Pero muchas veces, ¿cierto? Pasa que voy andando en la moto, nos vamos a poner en el caso de la moto. Por ejemplo, paso por un hoyo grande, ¿cierto? Donde me pegué una buena sacudida en la moto y de repente la moto deja de andar. Se apaga el motor y deja de andar. Chuta, digo yo, ¿qué habrá pasado? Me voy a revisar los fusibles y resulta que hay un fusible que está quemado. ¿Ya? Pongo uno de los fusibles que ando trayendo de repuesto, que todos deberíamos tener fusibles de repuesto en la moto, ¿cierto? Andarlos trayendo siempre. Y reemplazo, ¿cierto? Reemplazo el fusible malo. La moto vuelve a andar y yo me voy sin problema y ese era el problema. Pero lo que no sabe la mayoría es que el problema nunca fue el fusible. El fusible fue lo que solucionó el problema, lo que permitió que supiéramos que había un problema en la moto. ¿Y por qué es eso? Imagínense que yo tengo un cable positivo y uno negativo, ¿ya? Los positivos y los negativos nunca se pueden tocar, ¿ya? Solamente se juntan cuando yo los conecto a un parlante, los conecto a un motor, los conecto a cualquier cosa que vaya a ocupar este flujo de electrones, ¿ya? O esta corriente. Entonces tengo estos dos cables y cuando pasé por el hoyo, ¿cierto? Como la moto se sacudió, los cables se juntaron. Al juntarse los cables se generó un cortocircuito que me quemó el fusible y me apagó el motor. Seguido de eso, los cables se volvieron a separar. Y por eso, cuando yo reemplacé solo el fusible, la moto volvió a andar. ¿Ya? Por ejemplo. También, ¿cierto? Puede pasar que yo cambie el fusible y la moto igual no quiera andar o no se quiera arreglar, por decirlo así. ¿Ya? Si esto pasa, probablemente cuando los dos cables se tocaron, quedaron pegados. ¿Ya? Por lo tanto, la falla está inserta en el circuito, ¿ya? La falla no se solucionó sola, como en el caso anterior, ¿ya? La falla no se solucionó sola, como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto? La falla quedó, o los cables quedaron pegados. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí es cuando empieza a quedar la escoba. La persona va a ir y va a querer cambiar el fusible, ¿cierto? Lo va a cambiar y el fusible se va a volver a quemar, ya sea apenas lo ponga o cuando trate de echar a andar la moto. Y va a decir, oh, el fusible salió malo, los fusibles no salen malos, ¿ya? Son las personas las que no saben, ¿cierto?, cómo funcionar o cómo tratar con un fusible. Entonces, va y dice, ¿sabes qué? El fusible de 10, que es el que te da la moto, no aguanta y se quema. Y va y le pone uno de 20 o de 30, ¿ya? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Estoy anulando la función del fusible, ¿ya? Y lo que va a pasar es que en el futuro,
¿cierto? O en el mismo momento, en el mismo rato inclusive, en vez de quemarse el fusible, que vale 100 pesos un fusible, se va a quemar el auto completo, pero el fusible va a quedar intacto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con el tema de los fusibles, ¿ya? Los fusibles son como los automáticos de las casas. La diferencia, que los automáticos es una palanquita que salta, ¿cierto? Y después nosotros restablecemos la corriente cambiando la perilla de posición, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con ello. El consejo máximo acá es que no puedo por ningún motivo usar un fusible que no corresponde. Si la moto viene con fusibles de 10 amperes en cierta parte, la moto muere con fusibles de 10 amperes en cierta parte. Jamás se le puede cambiar el color ni la capacidad al fusible. ¿Ya? Importante dice, recuerden que en los cuadros azules siempre van a encontrar información muy importante, información muy relevante, ¿cierto? Para, sobre todo, las preguntas municipales, ¿ya? Son cosas que se van remarcando, por decirlo así, porque creemos que recurrentemente sale esta información para los test, ¿ya? Entonces dice, el motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Tengo dos formas de echar a andar el motor de la moto. Una forma es tradicional, ¿cierto? Que es muy parecida al auto. En el auto lo hacemos con la llave, en la moto lo hacemos con un botón, ¿ya? Le damos contacto con la llave, pero el arranque se lo damos con un botón. Entonces, esa es la forma más común. Pero también hay motos que traen una especie de pedal para darle como vuelo al motor, por decirlo así. ¿Ya? Entonces uno le pega una patada hacia abajo al motor, o sea, al pedal el motor gira adentro, ¿cierto? Y permite que se completen los primeros ciclos y empiece a haber combustión y a que el motor empiece a funcionar, ¿cierto? De corrido normalmente, ¿ya? Entonces, súper importante saber eso, ¿ya? Y también existen motos que traen los dos sistemas, ¿ya? Si me preguntan a mí, en la actualidad, la inmensa mayoría de las motos traen motor de partida, ¿ya? El tema de la pata, la verdad que si son motores chicos no es tan complejo, ¿ya? Pero cuando ya empiezan a haber motores más grandes, ¿ah? Inclusive en el pasado, varios años atrás, he visto motores grandes con pata de arranque y son medio peligrosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a echar a andar la moto y van a pisar el pedal, lo que ustedes están haciendo es vencer una, ¿cómo les dijera? Como vencer es como vencer la compresión del motor, ¿ya? Es como vencer la compresión del motor. ¿Y qué es la compresión? Es como cuando ustedes toman una jeringa, ¿ya? Y la van apretando, ¿cierto? Y le tapan la punta, ¿ya? Ahí hay una especie de fuerza que se hace. Ya cuando ustedes quieren cerrar una jeringa, pero con el dedo puesto en la punta y obviamente solo con aire, ¿ya? Van a sentir una contrapresión, ¿ya? Eso tengo que vencerlo con el pedal de la moto, ¿ya? Y a veces no soy capaz de vencerlo, ¿ya? O no le sé pegar bien la patada a la moto y el pedal se devuelve y me puede hasta romper la pierna, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. eh, Son un poco complicadas las motos con pedal, pero como les digo, en la actualidad la inmensa mayoría usa sistemas de motor de partida y un botón eléctrico, ¿ya? Nos vamos al sistema de combustible, ¿ya? Para empezar, en el tema del sistema de combustible tenemos dos opciones, ¿ya? Súper usadas en la actualidad, ¿ya? Una opción es la llave, ¿cierto? O sea, no la llave, el carburador que lleva llave de paso,
Y la otra opción es la de la inyección electrónica, ¿ya? Si yo tengo una moto con inyección electrónica, obviamente no tengo carburador y viceversa, ¿ya? Tenemos esos dos sistemas coexistiendo en la actualidad, principalmente en la vía pública, ¿ya? Porque la inmensa mayoría de las motos que se venden actualmente son con inyección electrónica, amigos, ¿ya? Si ustedes se fijan, las motos han experimentado un alza en su valor bien fuerte, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hay algunas motos como la Yamaha R15, ¿cierto? Que tiene un motor pequeño, pero aún así es una moto cara, ¿ya? En la última R15, la V4, ¿ya? No sé si la conocen, coméntenme si la conocen o no. Esa moto tiene inyección electrónica, tiene, ¿cierto? Refrigeración líquida, ya es decir que tiene un radiador, igual que los autos, ¿ya? Bueno, y tiene varios chiches más. El tema de que sea con inyección electrónica ya la hace más cara, ¿ya? A cualquier moto que venga con inyección electrónica va a ser más cara que una moto con carburador, ¿ya? Entonces, en la actualidad las motos han subido de precio porque la inmensa mayoría ya se han cambiado al carburador. Entonces, al cambiarse al carburador, ¿cierto? Necesitamos computador, necesitamos sensores, necesitamos más cableado, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué será mejor? ¿Con carburador o con inyección? Para mí, 100% mejor la inyección electrónica. ¿Por qué? Porque es más precisa, porque ahorra combustible y porque además de ahorrar combustible, ser más precisa, se puede adaptar a diferentes condiciones eh, meteorológicas, podríamos decirlo, o de altitud, por ejemplo, ¿ya? Antiguamente la gente decía que los vehículos se apunaban. Oye, el auto se me apunó. Fui a Argentina y se me apunó. ¿Ya? ¿A qué se referían? A que el vehículo empezaba a andar mal, ¿ya? Más lento, a tirones, etc. ¿Y por qué era eso? Porque eran vehículos con carburador. Y ese carburador estaba regulado, por decirlo así, para andar acá en Santiago, ¿ya? A una presión atmosférica X. Si yo voy subiendo la cordillera, cada vez va a haber menos presión atmosférica. Por ende, ¿cierto? La afinación que había recibido el carburador acá en Santiago no era suficiente para poder cruzar, ¿cierto?, la cordillera de los Andes. Entonces, ahí tenemos un punto bien importante de diferencia con la inyección electrónica. La inyección electrónica a través de sus sensores, podríamos decir que puede saber, ¿cierto?, si está más alto o más bajo y corregir la inyección para siempre obtener la mejor en relación, ¿cierto?, en torno al rendimiento del motor, ya a potencia y a velocidad del motor, torque también, ¿ya? Entonces la inyección electrónica, chiquillos, es súper importante. Ahora, los carburadores, si bien es cierto, desde mi punto de vista no es la mejor opción, no es una mala opción tampoco. El problema es que el carburador no llega a los niveles de anticontaminación que llega el sistema de inyección electrónica, ¿ya? Por eso que el carburador se está dejando de utilizar. ¿Cuál es la ventaja del carburador? Que es mucho más fácil su mantenimiento, ¿ya? Es más que nada limpieza, cambio de sello, ¿cierto? Y regulación, que son los tornillitos que se aprietan más o menos para que el carburador ande mejor, ¿ya? Obviamente esto lo estoy diciendo a grandes rasgos, ¿ya? No una clase de mecánica senior, sino que una clase para que entendamos más o menos cómo funcionan las motos y qué tipos de motos tenemos. Una cosa importante que me gusta decirles siempre en esta parte
es que si yo tengo una moto con carburador, también voy a tener una llave de paso. Esa llave de paso, ¿cierto? Lo que va a hacer es permitir o no el paso de la gasolina desde el estanque de la moto hacia la parte del motor, por decirlo así, o del carburador propiamente. Carburador. Entonces, cuando yo estoy eh, usando, ¿cierto? Mi moto con carburador, muchas veces las motos con carburador no tienen un indicador de uso de gasolina, ¿ya? Es decir, no me dicen si le queda mucha o poca gasolina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrir la tapita del estanque, ¿cierto? Mirar para adentro, y al mirar para adentro, ¿cierto? Vamos a saber si tiene o no tiene gasolina. Sin embargo, a veces se nos va a olvidar, ¿ya? Y ahí entra de nuevo la llave, ¿cierto? De paso. La llave de paso les dije que servía para dar el combustible y quitar el combustible. Pero además de eso, ¿cierto? Normalmente te dan una posición que dice res, ¿ya? O reserva. Esa posición permite, ¿cierto? Que nosotros podamos guardar una pequeña porción de combustible en caso de emergencia. Si la moto, o en realidad si a mí se me olvidó echarle combustible a la moto y voy en la posición on, la moto se va a parar. Se acabó el combustible. Me estaciono, me bajo de la moto y cambio la llave de paso de la posición on a la posición res, que es reserva. ¿Ya? ¿Qué voy a lograr con eso? Que la moto caiga, ¿cierto? La última porción de combustible. ¿Y por qué esta reserva o por qué dejar aparte un poquito de combustible? Porque ahora, como la moto ya se me paró, ¿cierto? Yo sé que lo que está cayendo de la moto, ¿cierto? Digamos, de la posición de reserva al carburador o al motor, es, es estrictamente para llevar la moto a una gasolinera, ¿cierto? A que le den más combustible y poder, obviamente, terminar mi viaje, ¿ya? Al principio, yo tuve una moto bien viejita y que tenía llave de paso, ¿ya? Y yo no sabía esa parte. Y más encima, el estanque de esa moto era súper chiquitito. Entonces, quedé en pana varias veces y no tenía idea que podía cambiar la posición de la llave, ¿cierto? A la posición de reserva. Entonces, ahora ustedes sí lo saben. Ya dependiendo de la moto que vayan a tener o comprar, obviamente les va a servir más o menos esta información. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado. Ya no me han mandado más comentarios, creo, ¿cierto? Yo me voy a quedar conectado un par de minutos más. Si tienen dudas, consultas, reclamos, sugerencias, me lo pueden dejar en la sección de preguntas. Ya voy a cerrar mi cámara, voy a cerrar mi micrófono, pero voy a quedarme conectado un par de minutos más por si alguien quiere consultar algo. Queridos amigos, esto es practicates.cl, yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo mañana y mañana empezamos a hablar de seguridad vial. Ya, cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos estamos viendo pronto. Es posible que mañana, no estoy seguro, pero la verdad que hoy día falleció el papá de mi mejor amigo, entonces creo que mañana voy a dejar la clase grabada, ¿ya? Así que nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos mañana, ¿ya? Cuídense. Chao, chao. Gracias a ti, Max Dorvilus. Gracias a ti.